Buenos días con todos. Mi nombre es Enrique Mosquera Ángeles. En esta oportunidad vamos a hablar sobre anticoncepción quirúrgica voluntaria según la norma técnica peruana. Eh, en cuanto a este tema, básicamente involucra una intervención quirúrgica de manera electiva con una complejidad intermedia cuyo objetivo principal es la fertilización, es decir, el impedimento de la fecundación que está dado por la unión de un espermatozoide y un óvulo. Esta oclusión viene a ser dada por una intervención quirúrgica que secciona parte de la trompa o ocluye parte de la trompa según la técnica quirúrgica que se realice. En cuanto a la tasa de falla teórica y la falla de tasa de uso típico, o la falla de uso típico, viene a ser igual, ¿no? Que viene a ser a 0.5 de 100 mujeres. Hablando básicamente en, en términos coloquiales, vendría a ser que de 1000 mujeres que se realicen una intervención quirúrgica de anticoncepción, mm, llamada ligadura de trompas o bloqueo tubárico bilateral, de 1000 mujeres que se realizan este procedimiento, 5% van a quedar gestando, ¿no? Que es la tasa de falla teórica y típica. Esto, comparada con el uso de anticoncepción mediante el condón masculino, vendría a ser a 180 mujeres que usan el condón masculino de 1000, ¿no? O sea, básicamente nuestra tasa de falla es muy alta con el condón masculino, siendo esta tasa muy baja y muy eficaz para pacientes que lo necesiten, ¿no? Básicamente, contraindicaciones contra esta anticoncepción quirúrgica, básicamente hay que ver varios temas, ¿no? En cuanto a las consideraciones psicosociales, hay que ver que el cónyuge o alguna persona ajena o ajena o propiamente relacionada con la paciente no estén en contras, ¿no? No siendo presionadas. Eh, Suponiendo que están bajo presión conyugal o de la familia o que estén básicamente en duda, ¿no? Básicamente religiosa, cultural, o que tengan dudas, hay que tener alguna consideración que la última decisión sobre una intervención quirúrgica está basada en la paciente. Hay que ver también los estados de ánimo, ya sea una ansiedad, depresión o alguna enfermedad psiquiátrica que la paciente conlleva, que, que involucre una toma de decisión drástica, como en este caso hay que tomar la anticoncepción quirúrgica como un método de manera irreversible que hay que tomar en cuenta antes de realizar este tipo de procedimientos. Básicamente consideraciones médicas a las cuales hay que tomarle como cautela, y como menciono, esta exposición va a una población en general. Hay que tener precaución, sobre todo en pacientes que tengan algún tipo de infección uterina, alguna infección a nivel de trompas uterinas, como vendría a ser la enfermedad pélvica crónica, ¿no? Es una EPI, a ver algún tipo de antecedentes de miomas, de cáncer de mama, algún tipo de cirugía abdominal previa, ya que involucra bastante síndrome adherencial, personas que quizás al momento de una anestesia eh, realizada convencionalmente van a tener alguna complicación, como son antecedentes de cardiopatías, antecedentes de cualquier enfermedad cerebrovascular, hipertensión arterial, epilepsias o alguna enfermedad endocrinológica como el hipotiroidismo, tumores hepáticos, alguna enfermedad que cause o que tenga problemas en cuanto al riesgo cardiológico,
al riesgo anestesiológico que se necesiten para intervenir a una paciente quirúrgicamente. Es importante mencionar algún tipo de postergación, ¿no? O demora en cuanto a este tipo de procedimientos, ya que si bien es cierto, este procedimiento se puede realizar dentro de las 48 o incluso hasta las 72 horas posterior a un parto vaginal. Hay que involucrar el estado de la paciente, ¿no? Si es una paciente puérpera con preeclampsia o eclampsia o alguna anemia severa o alguna infección, algún aborto infectado, a un sangrado uterino anormal, alguna una cervicitis purulenta, algún cáncer, alguna enfermedad subyacente, eh, primero se trata la causa de fondo para posteriormente a ello intervenir quirúrgicamente, ¿no? Ya que, como ya mencionaba, es una intervención de manera electiva, de manera programada, cuando la paciente no tiene que tener una afección aguda. En cuanto a un manejo especial, obviamente hay que tener en cuenta a las pacientes con VIH que deberían tener una carga viral adecuada, un tratamiento con targa regularmente. Además de eso, evaluar a una paciente que evidentemente no tenga alguna, alguna afección a nivel abdominal o de pared abdominal que sea una hernia umbilical, una hernia abdominal, que es por donde se va a intervenir en la paciente, donde se puede lesionar vísceras, ¿no? Vísceras huecas o intestino, mejor dicho. Eh, Hay que ver que la paciente no tenga regulada bien la hipertensión que tenga bien regulado con tratamiento regular la diabetes. Hay que ver que la paciente se encuentre hemodinámicamente estable o con un perfil de coagulación adecuado, como es el caso de que no tenga una coagulación intradiseminada. Hay que ver que no descartar absolutamente todo, ¿no? Patologías cardíacas, patologías renales, patologías endocrinólogas o metabólicas, ¿no? En cuanto a las contraindicaciones, o tener precaución, ¿no? En realizar este tipo de procedimientos, sobre todo en un usuario joven. No es una contraindicación, ya que hay pacientes menores de 25 años que tienen 3, 4, 5 hijos vivos, los cuales sí requieren una- un bloqueo quirúrgico, pero hay que tener precaución, ¿no? Ya que la edad fértil posterior es larga, ¿no? Entonces uno nunca sabe el deseo genésico que tenga la paciente de acá a 15 años. Hay que tener cuidado en pacientes que no tengan hijos y deseen una anticoncepción quirúrgica. Hay que tener en cuenta si tienen una pareja estable o no estable. En cuanto a las características que cumplen los criterios de elegibilidad, que son los anteriores mencionados, eh, recomendarles que hay una alta eficacia, que la eficacia es de manera inmediata y permanente. Eh, Básicamente la operación es de manera electiva con un nivel de complejidad intermedia que se puede realizar de manera ambulatoria, que no interfiere con el deseo sexual ni con la producción hormonal de parte de los ovarios, que es una pregunta muy frecuente y una duda especialmente, este, una pregunta muy frecuente, ¿no? En cuanto a al- al- a la, a la percepción de cada etnia, de cada población, ¿no? Donde mencionan que el bloqueo tubárico o la intervención quirúrgica va a distorsionar de manera permanente el deseo sexual y la producción hormonal, lo cual es totalmente falso, ¿no? Por lo tanto, requiere, sobre todo en nuestro país, dos consejerías firmadas y autorizadas por la paciente mayores de 48 horas.
cabe considerar que es una terapia de manera definitiva e irreversible y tiene que ser necesariamente realizada por un médico calificado. Cabe resaltar que este bloqueo o este método anticonceptivo no previene sobre enfermedades de transmisión sexual o alguna otra intervención con VIH y al HTLV1. En cuanto a las formas de uso, básicamente se usa una mini laparotomía, que es una intervención quirúrgica de grado intermedio, o también se puede usar dentro de una cesárea, ¿no? Dentro de la intervención intraoperatoria de una cesárea se puede realizar un bloqueo tubárico bilateral. La técnica recomendada a nivel internacional es una técnica de Pomeroy o una técnica de Pomeroy modificada, teniendo varias alternativas quirúrgicas dependiendo de la situación en la que se encuentre cada médico. Otra alternativa es la vía laparoscópica, un poco menos usada, pero también es dependiente del personal médico que lo realice. El tipo de anestesia normalmente es una pseudoanalgesia de manera epidural o general. Luego de la intervención, la paciente puede irse de alta de manera ambulatoria o tener un día o 24 horas de evaluación, ¿no? El momento de la intervención adecuada es una intervención posparto entre las 48 horas, o aunque algunas literaturas mencionan mayor a 48 a 72 horas. Posteriormente a ello, si no se realiza, se puede realizar a las 6 semanas o más o menos cuando acabe el puerperio, ¿no? Siempre que no exista gestación, ¿no? Es importante eso. Y siempre que no sea un aborto complicado, infectado, y viendo la estabilidad hemodinámica de la paciente o tratando patologías subyacentes. En cuanto a las formas de uso, como ya mencioné, hay que ver que la paciente eh, trate sus enfermedades subyacentes, ya sea cardiovasculares, renales, que no tengan una cirugía pélvica anterior, ya que esto puede tener un síndrome adherencial severo o incluso se puede ver alguna enfermedad pélvica reciente que involucre alguna infección posterior a esto, ¿no? En cuanto a la técnica que se usa, básicamente es una técnica de Pomeroy o una técnica de Pomeroy modificada, que básicamente es la tracción de la trompa más una ligadura en bucle, ¿no? De la trompa, más un segmento posterior, ¿no? Más una sección del fragmento de trompa falopio, ¿no? Que básicamente es la técnica más usada, ¿no? Acá vemos imágenes de cómo es que queda posteriormente una ligadura de trompas con esta es una vista de vía laparoscópica, en los cuales se han colocado clips, ¿no? Más o menos a 1 o 2 centímetros del cuerno del útero. Y esta es una otra técnica que se usa, que es una salpingectomía bilateral finalizada, ¿no? En cuanto a las complicaciones, tanto de temas quirúrgicos, vendrían a ver como cualquier otra operación ginecológica obstétrica, se puede lesionar la vejiga o el intestino dependiendo del síndrome herencial, haber un sangrado superficial, sobre todo en los bordes, dolor en la incisión, sobre todo de piel, infecciones, hematomas, herida operatoria, fiebre posoperatoria, dependiendo de los días, ¿no? Dependiendo si es una complicación anestésica, dependiendo si es una tromboflebitis, dependiendo de los días, pues puede haber fiebre, ¿no? Eh, Equimosis, eh, una herida, incluso hasta granulomas, ¿no? Pero todo esto ya dependiendo de la evolución de cada paciente. Eh, Mediante esto, muchas gracias con todo. Como mencioné, esta es una pauta para que involucra a población en general y espero que haya servido de ayuda.